Hola, te saludamos desde la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Machala, las estudiantes Emelín Jaya, Talia Garay y Nicole Herrera, para presentarte el tema Sistema renina-angiotensina-aldosterona y su desequilibrio causado por el COVID-19. Este video está a cargo del doctor Roberto Aguirre. Primero vamos a comenzar con la fisiología del sistema renina-angiotensina y sus vías de escape. Hay que tener en cuenta que este sistema se encarga de la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y de la presión arterial. Por esta razón, existen fármacos antihipertensivos que tienen como objetivo inhibir a este sistema para poder controlar la presión arterial en los pacientes con hipertensión. ¿Cómo comienza este sistema? Pues todo comienza a nivel del riñón, donde se encuentra la prorenina, que por acciones de la elastasa, el activador del plasminógeno tisular, la catexina G, la tonina, la plasmina y la calicreína, se transforma en renina, que posteriormente va hasta el hígado, actúa sobre el angiotensinógeno y lo transforma en angiotensina 1, la cual después va hasta el tejido pulmonar, se une a la enzima convertidora de la angiotensina de tipo 1, también conocida como la ECA1, y se transforma en angiotensina de tipo 2. Esta es la vía clásico común para formar angiotensina 2, pero existen vías alternativas, como la son a partir de la angiotensina 1, que por medio de la enzima convertidora de angiotensina 2 sensible a la quimotastatina, la catexina G y la quimasa forman angiotensina 2. La segunda vía alternativa es que a partir del angiotensinógeno, por medio de la tonina, la catexina G, el activador del plasminógeno tisular, formen angiotensina 2. Dicho esto, vamos a ver otros efectos que cumple la ECA1, que es inhibir a la bradicinina, la cual es un mediador de la inflamación y por esto puede causar vasodilatación al unirse sus receptores B2 a nivel del endotelio. Pero la ECA1 la inhibe, la degrada. Pero ¿qué ocurre cuando utilizamos un fármaco antihipertensivo conocido como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o conocidos como los IECA? Van a inhibir este ECA1. Entonces no van a permitir la formación ni de la angiotensina 2 y tampoco la degradación de la bradicinina, dejándola así libre a la bradicinina y que ésta pueda actuar con su efecto vasodilatador, efecto totalmente contrario a los de la angiotensina 2 al unirse sus receptores AT1 en mayor proporción y a sus receptores AT2 en menor proporción. Pero ahora, ¿cuáles son esos efectos cuando se unen los receptores AT1? Pues cumple efectos de vasoconstricción arterial y venosa, retención de sodio y agua, hipertrofia de células vasculares y cardíacas, aumento de endotelina 1 y tromboxano A2, lo cual explica su primer efecto de vasoconstricción. También tiene un efecto inotrópico positivo que permite la contracción de células cardíacas musculares y la formación de las especies reactivas de oxígeno, lo cual explica por qué la angiotensina 2 también está implicada en el daño celular o de tejidos. Ahora, ¿qué ocurre cuando la angiotensina 2 se une a los receptores AT2? Pues tiene efectos contrarios a cuando se unen los receptores AT1. ¿Y cuáles son estos efectos? Pues cumple efectos de vasodilatación, efecto antiproliferativo, de diferenciación celular, reparación tisular y de desarrollo del riñón y del tracto urinario. Y esto se debe a que los receptores AT2 se encuentran principalmente en tejidos en desarrollo, como los tejidos embrionarios y fetales. Dicho esto, continuamos con nuestra segunda vía de escape que se da gracias a la ECA2, que al unirse a la angiotensina 1 permite la formación de la angiotensina 1,9, la cual cumple con un efecto de disminuir el remodelamiento cardiovascular hipertensivo. Posteriormente, la angiotensina 1,9, por acciones de la ECA1, otro de sus efectos, puede transformarse en angiotensina 1,7. También hay otra vía para que ésta se forme, que es por medio de la ECA2 que actúa sobre la angiotensina 2 y forma angiotensina 1,7, la cual actúa al unirse sobre sus receptores más y poder cumplir así su efecto de vasodilatador y antiproliferativo. Posteriormente, la angiotensina 1,7 por acciones de la ECA1 se transforma en angiotensina 1,5, que tiene como efecto aumentar el flujo coronario y el péptido natriurético atrial. Dicho esto, la angiotensina 1,9, 1,7 y 1,5 vemos que tiene efectos totalmente opuestos a la angiotensina 2, por eso esta conforma nuestra segunda vía de escape. Ahora, existen otros tipos de angiotensinas, como por ejemplo, a partir de la angiotensina 2, por medio de la aminopeptidasa A, se forma la angiotensina 3. Luego, la angiotensina 3, por medio de la aminopeptidasa M, forma angiotensina de tipo 4, que al unirse sus receptores AT4, que se encuentran localizados en el sistema nervioso y en el riñón, cumple con diferentes funciones. Por ejemplo, a nivel del riñón, ayuda al transporte tubular de sodio y de agua. Ahora sí, vamos a ver el desequilibrio que ocurre en el sistema renina-angiotensina-aldosterona causada por el COVID. Antes de empezar,
hay que saber cómo está comprendido el virus, es decir, cómo es su estructura. Según su estructura, se ve relacionada con la infección del virus hacia las células del huésped. Primero tenemos a la proteína M, que es la proteína de membrana, la proteína E, que es la proteína de envoltura, que tiene como funcionalidad el ensamblaje viral. Tenemos la proteína S, que se encuentra en las espigas, que esta se ve implicada en la penetración del virus hacia las células del huésped atacadas. Algo importante destacar es que la proteína S va a ser una glicoproteína que consiste en una sola cadena polipeptídica. Consta de un extremo N terminal y un extremo C. El extremo N va a estar una subunidad S1 por un dominio RBD. Esta va a unirse al receptor EK2 de las células del huésped. La otra, S2, va a ser responsable de la función de las membranas virales y celulares. Ahora sí, vamos a ver la interrelación del COVID con la ECA. El SARS-CoV-2 promueve la entrada del virus hacia las células del huésped por medio de dos mecanismos. Tenemos el mecanismo por fusión, que es la entrada por superficie de membrana. Tenemos el mecanismo o la vía endosomal, que significa la entrada mediada por receptor. Ahora bien, el primer mecanismo, que es esta vía por fusión, a nivel de la superficie de la membrana, vamos a ver una enzima TMPRSS2, que significa la enzima proteasa transmembranal de serina 2 asociada a la ECA2. Esta va a encendir proteolíticamente a la ECA2 y que ocasiona es que la S1 se desprenda de la superficie viral. Entonces, se va a desprender y el momento que la S2 va a hacer que se fusione con la membrana plasmática de la célula del huésped, como la vemos aquí, entonces, consecuentemente, va a haber la liberación de este ARN viral. Se libera el ARN viral para que provoque su replicación viral, es decir, la infección hacia las células del huésped. Este es en cuanto al primer mecanismo. El segundo es por vía endosomal, es decir, la vía que va a necesitar una vesícula, donde la entrada del virus SARS-CoV-2 es independiente de la proteína. Vamos a ver aquí, así. Este de aquí no depende de esta proteína, no depende, sino este mecanismo va a depender de la ECA2. Esta ECA2 permite que el virus se adhiera a la célula del huésped. Entonces, se une a la ECA2, provoca que se forme la vesícula y se dé la internalización mediada por el receptor. Luego, va a provocar el tráfico vesicular dentro de lo que es ese endosoma y se fusiona con ciertos lisosomas maduros. Entonces, durante la maduración del endosoma, va a producir una disminución de lo que es el pH. Ahora sí, vamos a ver el desequilibrio que ocurre en el sistema renina-angiotensina-aldosterona causada por el COVID. Antes de empezar, hay que saber cómo está comprendido el virus, es decir, cómo es su estructura. Según su estructura, se ve relacionada con la infección del virus hacia las células del huésped. Y por ende, va a haber una activación de la cactecina BL. Luego, para que así se dé la fusión membranal, se dé la liberación de este ARN viral. Por otro lado, hay que destacar el equilibrio que hubo entre el sistema renina-angiotensina-aldosterona con el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque va a haber un desequilibrio. Antes, la ECA2 tenía un papel regulador de mantenimiento homeostático, pero este sistema va a perder su equilibrio porque ya no hay la ECA2, ya no hay, vamos a ponerla como que se elimina, ya no hay, se acabó la ECA2, no hay. Entonces, la angiotensina 2 no va a actuar con la angiotensina 1.7, es decir, que no se transforma a 1.7, entonces este no va a interactuar con los receptores más. No interactúa, es decir, que no hay su función de vasodilatadora. Pero la angiotensina 2 lo que sí va a hacer es que va a interactuar demasiado con estos receptores AT1. Al actuar demasiado, va a haber una hiperactivación de los AT1 y va a provocar una
sobreexpresión de todas sus funciones. A continuación se hablará sobre las alteraciones cardíacas relacionadas con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el SARS-CoV-2. Primero, ubiquémonos a nivel celular en un cardiomiocito. Recordemos que la angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Existe una segunda enzima, que es la ECA2, que va a ayudar a la formación de angiotensina 1,9 y 1,7, que van a tener efectos contrarios a la angiotensina 2. El virus se une a la enzima ECA2 y va a provocar que ésta no realice sus funciones, que es formar angiotensina 1,9 y 1,7. Como no se forma la angiotensina 1,7, esta nunca va a llegar a actuar en receptores más y ejercer su efecto a nivel celular. ¿Qué sucede con la angiotensina 2? Esta llega a la célula cardíaca, se une a receptores ATI1 y va a activar 3 vías. La primera es P38 y MAP quinasa activada proteína quinasa 2, que estos se activan por diversos estímulos celulares que llevan a cabo la fosforilización y activación de diversos factores de transcripción y proteínas regulatorias, como es la enzima NAP oxidasa, que es responsable de la producción y el aumento de las especies reactivas de oxígeno. La segunda vía es el gen Janus quimasa 2, que va a ayudar a que se dé una producción de las especies reactivas de oxígeno y este aumento va a activar la sinasa asociada a RO. La tercera vía es la activación de proteína sinasa 2 dependiente de calcio, que fosforila a la histona de acetil 4, promoviendo su exportación nuclear y la activación del factor 2 potenciador de miocitos. Estas 3 vías lo que van a provocar es una sobreexpresión genética, especialmente de genes hipertróficos, que van a provocar alteración a nivel celular. Como ya se mencionó anteriormente, la angiotensina 1,7 no llega a unirse a su receptor más, y como esa angiotensina 1,7 tenía efectos contrarios a la angiotensina 2, por lo mismo no va a haber ese efecto contrarregulador. Y esto lleva a que se den alteraciones cardíacas, como es la miocarditis, infarto agudo del miocardio, hipertrofia, insuficiencia cardíaca y arritmia. Gracias por su atención.